Hola, me llamo María Claudia de Grossi. Ya nos conocemos. Soy doctora en química y coach ontológico, y este es el espacio de herramientas para la transformación personal y organizacional. Presenté hace un par de episodios dos conceptos fundamentales: la distinción entre hechos e interpretaciones. Y estuvimos hablando un montón de los hechos, que tiene que ver con cosas, como también con nuestras acciones, y que no se pueden cambiar. Que cada vez que hablamos con hechos necesitamos asumir un compromiso, que es el de tener evidencia de que esto que estoy diciendo es verdadero. Muy diferentes son las interpretaciones, el mundo de los juicios. El mundo de los juicios hace referencia a otra cuestión, aunque a veces la manera de hablar parece que es lo mismo. Y si yo digo que es temprano y entiendo que es temprano para todos. Y sin embargo, ese es temprano es un juicio y puede ser diferente para mí a qué hora es temprano respecto de lo que es temprano para un otro. Y esto nos lleva a distintas miradas, a distintas cuestiones, hasta a veces grandes discusiones, cuando en realidad lo que necesitamos es empezar a mostrar, cuando converso con un otro y utilizo juicios que son muy valiosos en la vida, qué hace que yo exprese que algo es bueno, que algo es malo, quién es nuestro mejor cliente, cuál es la mejor opción. Y esto tiene que ver con algo que se denomina fundamentación de juicios. Los juicios son importantes en nuestra vida porque ponen un poco de luz hacia el futuro. Si bien no lo podemos controlar, si algo pasa una cierta cantidad de veces, esperamos que esto siga pasando. Y entonces, si por ahí yo doy clases y hay un alumno que ha llegado 10 minutos antes del inicio, una clase, dos clases, tres clases, yo espero que siga siendo así en las clases siguientes. Y por lo tanto, si tengo que hacer algo antes de empezar, pienso que le puedo pedir ayuda a ese alumno, que usualmente es muy puntual y llega unos minutos antes de la clase. Decir que llega 10 minutos antes es un hecho, y entonces yo puedo fundamentar mi mirada de que es puntual a partir de ese dato que tengo de que las últimas 5 clases llegó 10 minutos más temprano. Y esto es importante para nosotros. Esos datos que recojo de lo que pasó en el pasado, lo que pasó las últimas 5 clases en este ejemplo, es lo que me permite decir, bueno, es muy probable que la próxima clase también llegue esos 10 minutos antes y yo entonces le pueda pedir que me dé una manito para cambiar la distribución de las sillas, por ejemplo, en el aula, ya que voy a proponer un ejercicio diferente. De esa manera, mediante datos que ocurrieron en el pasado, yo estoy pensando que ese alumno me va a poder ayudar. Ese es mi para qué. El para qué emito ese juicio de que ese alumno es puntual y me va a poder dar una mano. Para eso emito ese juicio. Tenemos que tener en claro que cada vez que emitimos un juicio, esto impacta en mí cuando me digo, ay, soy una inútil. Ese es un juicio. Y lo más importante de todo es que los juicios no son ni verdaderos ni falsos. Los que son verdaderos o falsos son los hechos. Los juicios no son ni verdaderos ni falsos. ¿Qué hace que yo me diga que soy un inútil? Y bueno, a veces, porque estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo, me equivoco al mandar un mensaje o se me cae algo y se rompe. Esos son datos. Pero también seguramente tengo un montón de datos que fundamentan que hago muy bien muchas cosas, que fundamentan el juicio contrario. En general, si nos preguntan nuestros defectos, la lista es rápida y enorme, y si nos preguntan por nuestras fortalezas, nos cuesta un montón ponerlas en foco. Seguramente tenemos un montón de datos que fundamentan el juicio de que tenemos muchas habilidades y que somos buenos en un montón de cuestiones en la vida.
Recordemos que el lenguaje no es inocente, esto lo vengo diciendo hace un montón. Entonces, también tenemos que enfocar en que a lo mejor algo que no me salía antes, ahora me sale porque en el medio aprendí a hacerlo y me entrené para hacerlo. Un desastre en deporte y quizás ahora entrené y no soy más un desastre, ahora corro. Quizás no tan rápido como otros, pero corro y corro muchos kilómetros a la semana. No soy un desastre en deporte, hago actividad deportiva. En el medio hubo un aprendizaje. Nuestro problema es que muchas veces no revisamos los juicios que emitimos, ni sobre nosotros mismos, ni sobre otros, porque los otros también aprenden en el camino. Y esto que digo, no, es muy torpe, o no, es muy impuntual. Quizás alguien fue impuntual varias clases porque tenía algún tema personal que resolver, lo resolvió y después llegó más que puntual. No revisamos los juicios que emitimos en el tiempo. Y en el medio pasan cosas. Es importante que revisemos especialmente los juicios que emitimos sobre nosotros mismos. Y por supuesto también los que emitimos sobre los demás, porque tienen un pacto en la identidad de esos otros, como los juicios que yo emito sobre mí van a impactar en mi propia identidad. Entonces podemos fundamentar un juicio. No va a ser ni verdadero ni falso, pero mi mirada, mi opinión es importante que esté fundamentada. Cuando hablo sobre algo, es importante que yo fundamente mi mirada. ¿Y cómo se fundamenta? Con hechos. Se fundamenta con hechos. También es importante revisar cuál es nuestro estándar, dado que un juicio es siempre una medida comparativa respecto a un estándar o patrón que poseemos internamente. Entonces, cuando un informe para mí es completo, está reuniendo ese informe una cierta cantidad de características. Y quizás para otro profesor un informe completo reúna otras características. Cuando yo digo que una persona es comprometida, estoy viendo en esa persona una cierta cantidad de cuestiones, comportamientos. Y otra persona dirá, no, yo no lo veo comprometido a Juan. No sé qué ves vos, pero yo no lo veo comprometido. ¿Por qué? Porque tenemos estándares diferentes, patrones diferentes de lo que es comprometido o de lo que es completo o de lo que es una rica torta. Si mi jefe me dice no te veo comprometida, yo puedo decirle, ¿cómo no me ve comprometida? Si yo hice A, B, C, D. Y quizás eso para mi jefe no significa ser comprometida, significan otras cosas ser comprometida. Es importante que yo pueda conocer cuál es el estándar de ese otro, si yo quiero seguir trabajando en esa organización y quiero tener un crecimiento en esa organización. No perdamos de vista entonces que ese patrón o estándar es diferente en relación a los juicios para cada uno de nosotros. ¿Y cómo puedo conocer ese estándar? Y a veces yo, ese jefe, podría preguntarle, ¿comprometida como quién? Y como Juan. Y entonces yo puedo preguntarle, ¿y qué hace Juan para que usted lo vea comprometido? También yo puedo decir, uy, esta torta de este lugar es riquísima. Y alguien me pregunta, a ver, ¿qué hace que vos la percibas riquísima? ¿Te acordás las tortas que hacía mi abuela? Bueno, es tan rica como las tortas que hacía mi abuela. Y esa persona que sabe las tortas que hacía mi abuela puede empezar a dimensionar cuando yo digo que las tortas de ese lugar son ricas, como son las tortas de ese lugar. De lo contrario, podríamos estar hablando de tortas y a ella cuando va a comprar no le guste. Es importante entonces conocer cuál es el estándar bajo el cual yo expreso ese juicio. El mundo de los juicios también es muy interesante en lo que hace a la autoridad que yo doy a un otro para emitir ese juicio. Si alguien va por la calle y yo voy manejando y ese otro va manejando y me gritan, da a lavar los platos, sos un desastre manejando, no lo conozco, no sé qué le pasó en su día, no sé qué hace que me grite de esa manera. No tengo por qué darle autoridad a lo que está diciendo. ¿A quién damos autoridad en relación a los juicios?
Me corté el pelo y ahora me dicen, no, te queda espantoso. A mí me gusta y me doy autoridad a mí misma. Y quizás a ese otro le gustaba más el pelo más largo, o el pelo más lacio, o con rulos, y yo hice un cambio. No, tenemos estándares distintos. ¿A quién doy autoridad acerca de los juicios? Y eso también va a depender. Es importante darnos autoridad a nosotros mismos. Y también, si yo quiero hacer una inversión, podré buscar un especialista en inversiones y darle autoridad después de haber fundamentado que esta es la persona correcta, con datos, conociendo qué estudió, dónde trabajó, qué buenas decisiones tomó en mi temática de consulta. En otras cuestiones podré preguntarle a mis hijas sobre cómo ir vestido a una fiesta, a ver que me orienten, y les doy autoridad a ellas. Y en otras cuestiones le daré autoridad quizás a un abogado frente a alguna cuestión laboral. Es importante elegir a quién vamos a darle autoridad. Nos seguimos escuchando. Tema hermoso, tema maravilloso, y vamos a seguir agregando más información sobre esto. Hasta la próxima.